Ahora nos vamos a información del ámbito político, pero muy cerca de aquí porque lo comentábamos inclusive la semana pasada, el encuentro que Alberto Medina Méndez mantuvo con el presidente de la Nación, Javier Milei, un encuentro que duró aproximadamente 2 horas. Hablaron de todo, pero no se supo absolutamente de nada de esa conversación. Sí, tal cual. ¿Jugará el presidente en Corrientes? ¿Tendrá un candidato propio? Vamos a hablar con él, ¿eh? Está Alberto Medina Méndez en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Alberto? Esteban y Elsa los saludamos. Buenas noches. No, por favor, teníamos muchas ganas de hablar con usted porque queremos saber, desde la hora cero del encuentro, ¿qué se dijeron, Medina Méndez? ¿De qué habrán hablado? Un honor tener esta posibilidad de dialogar con el presidente, en este caso en Olivos, en un ambiente muy distendido, a solas y teniendo la chance de consultar algunas cuestiones que no todo el tiempo se pueden conocer. La verdad que siempre las conversaciones que hemos podido tener han tenido que ver mucho con nuestra propia historia en la batalla cultural, ¿no? Y es un tema que compartimos como interés de fondo. Yo sé que a veces es difícil comprender qué espacio ocupa la batalla cultural en este proceso político, porque no es lo habitual en la discusión tradicional de la política contemporánea. Lo cierto es que la verdad que giró muy en torno a esta cuestión. Estuvimos conversando un poco sobre los temas de la actualidad argentina, sobre cómo está reaccionando la sociedad frente a los cambios, obviamente las posibilidades que tiene Argentina en materia económica durante este 2025, con un crecimiento económico esperado que genera mucha expectativa en la sociedad, y también, por supuesto, en el mundo de los negocios, las posibilidades de recibir inversiones y cuán preparados estamos en el mundo empresarial, social e institucional para recibir las inversiones y para tener una oportunidad de crecimiento que hace mucho tiempo que la Argentina no tiene, ¿no? Entonces, en ese contexto, la conversación giró mucho en torno a eso, a la geopolítica, a un poco a lo que está pasando en los países vecinos, lo que está ocurriendo en la región, en América Latina, y por supuesto lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y todo el impacto que ha generado el mismo presidente por un lado y las cosas que pueden venir para el país en los próximos meses. Te diría que buena parte de la agenda de conversación pasó por allí, inclusive por temas que probablemente no sean de mucho interés para la gente que nos está viendo y escuchando, que tienen que ver con cuestiones más filosóficas o de libros o de lecturas que interesan quizás a alguna gente un poco y a otros quizás un poco más, ¿no? Alberto, a ver, filosofía, región, geopolítica y Corrientes. Y muy poco, porque en realidad el presidente, como lo dijo en una entrevista esta mañana, parecía casi calcada de la conversación que manteníamos el día viernes. Se lo dijo a un periodista esta mañana en los medios nacionales. Él está muy concentrado en las cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la batalla cultural. Y no precisamente con el armado político tradicional como lo conocemos todos, ¿no? Entonces, quizás sea difícil comprender para alguna gente, pero es un político poco convencional que ha decidido poner en manos de un grupo de funcionarios esta cuestión que tiene que ver con el armado, con la organización partidaria y con la estrategia electoral, a la cual él no está ajeno, pero tampoco está en la cuestión, digamos, del día a día y mucho menos en la definición de los jugadores, que dicho sea de paso, todavía no están, ¿no? Porque tampoco hay hoy una estrategia que esté planteada públicamente respecto a cómo va a ser el funcionamiento o el esquema que propone el gobierno para las elecciones, particularmente para las elecciones provinciales. Uno ya a esta altura del partido imagina que toda la concentración está puesta en lo nacional, en conseguir las reformas que están pendientes, en avanzar con cosas que por ahí no pudieron conseguirse en esta etapa, justamente por las minorías parlamentarias, y ir a buscar la elección nacional del 26 de octubre, ahora sí es que finalmente se confirma que no vamos a tener paso nacional y el Senado termina de completar la otra media sanción. Pero el resto de las discusiones provinciales me parece que pasan por todavía un tránsito que no está definido, ¿no? Habrá que ver si van a ir con alianzas o no, si eso va a ser en algunos distritos o en otros no, si van a tener candidatos propios o van a ser parte de un proceso de otros outsiders, de jugadores que estén afiliados a la Libertad Avanza o de la búsqueda de personajes que estén por ahí en otras fuerzas políticas y que decidan pasarse, como ya ha ocurrido en estos últimos días, ¿no?
Sí, porque sin lugar a dudas, y fundamentalmente por el fuerte e intenso trabajo que realiza Karina Milei, es muy importante para el presidente y para esta dupla, para el gobierno nacional, tener aceptaciones y poder incorporar provincias con autoridades que coincidan con la libertad avanza, ¿no? Así que uno no puede descartar el hecho de que el interés en ese sentido debe ser bastante importante, ¿no? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es mucha concentración en la elección nacional, pocas declaraciones respecto a cómo se va a jugar en las provincias. Uno podría hacer inferencias, podría hacer deducciones, pero la verdad es que todavía no ha habido ninguna declaración contundente respecto a cuál va a ser la estrategia. Es decir, la idea es conseguir cargos provinciales en las elecciones locales de medio término en la mayoría del país, o inclusive en las dos provincias que juegan su gobernación. Digo, hasta ahora yo no he escuchado ninguna declaración pública hasta el respecto. Y seguramente va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Porque se acercan las fechas electorales, hay una fecha en Santa Fe muy próxima, el 13 de abril, veremos cómo se cierran allí las alianzas de esa primer provincia que juega el turno electoral, después vendrá Salta, Chaco, San Luis en mayo, y veremos también allí si se visualiza alguna elección definida respecto a cómo jugar en las provincias. Falta Santiago del Estero, que es la otra provincia que además de Corrientes define gobernador provincial, digo, las únicas que tienen cargos ejecutivos en esta discusión. Y también habrá que ver las fechas de las elecciones que faltan. Todavía no definió ni Misiones, ni Entre Ríos, ni Córdoba, ni Formosa. Digo, hay muchas provincias que todavía no han decidido su estrategia electoral, en cuanto a las fechas me refiero, locales, y eso también va a ser, digamos, probablemente un dilema en las próximas semanas, pero yo creo que eso lo vamos a ir conociendo a medida que se acerquen las fechas de los cierres. Y no creo honestamente que eso podamos conocerlo antes. Podemos conjeturar, hacer suposiciones, imaginarnos. Ustedes son periodistas, saben que la ausencia de información te genera rumores, digamos, y son inevitables, ¿no? Pero me parece que todavía no hay definiciones como para que podamos tener el tablero tan claro. Alberto, a ver, recién nos decía que muy poco hablaron de las provincias, de Corrientes en particular también muy poco, y que uno puede hacerse suposiciones justamente ante la ausencia de una confirmación u opinión por parte del presidente. ¿Qué suposiciones puede hacer usted y qué de lo poco que hablaron de Corrientes nos puede contar? A ver, lo que se habló de Corrientes es lo mismo que venimos conversando con el mismo presidente de la Nación en algún encuentro anterior y algún intercambio vía WhatsApp, que tienen que ver con las preocupaciones del acompañamiento que puede haber en las provincias respecto a de alguna manera emular el modelo nacional, y me estoy refiriendo a las reformas que las provincias están previendo, planificando, las reducciones impositivas, digo, en la misma dirección que el gobierno nacional está intentando reducir el gasto público y reducir la carga impositiva, también espera el gobierno nacional que esto se replique en las provincias. Y después un tema que nos preocupa creo que a todos es la sustentabilidad de los cambios, es decir, que estas reformas no sean una moda o un simple momento pasajero, sino que sean cuestiones que vengan para quedarse. Las provincias son muy importantes. Y por otro lado, las reformas que tienen que ver con el funcionamiento de provincias como Corrientes o como cualquier otra, como las que tienen que ver con la reforma del sistema educativo, la reforma del sistema judicial, del sistema de salud, del sistema de seguridad, digo, son todos temas que dependen en general de las provincias y donde la participación del gobierno federal en ese tipo de decisiones es muy baja, y claramente las provincias son las que tienen autonomía para tomar esas determinaciones. Hay reformas allí pendientes en casi todas las provincias, y esta nueva impronta, otra forma de gobernar, nos llevó a conversar también de si eso va a ocurrir en el contexto probablemente de la campaña en cuanto a la batalla cultural, digo, ¿no? En cuanto a instalar temas de conversación, y al mismo tiempo ver si la sociedad está dispuesta también en las provincias a intentar esas reformas. Digo, porque muchas veces hablamos, por ejemplo, de que la educación en la Argentina es una asignatura pendiente, y estamos como esperando que el gobierno nacional haga algo, y en realidad son resortes que le tocan en gran parte al sistema provincial, y Corrientes tiene una elección de gobernador, y por supuesto, en casos como ese, el cambio eventualmente de signo político, o bien la confirmación del signo político, pero el cambio de interlocutor, van a ser un poco determinantes si en la campaña aparecen esas propuestas o eventualmente no aparecen. Entonces, la conversación giró un poco por ese lado, más que por las personas, los nombres, los partidos, las alianzas, que son temas que, dicho sea de paso, decía hoy en la entrevista de esta mañana,
el presidente decía con todas las letras, son temas en los que yo no tengo intromisión y en la que no participo, porque me meto mucho más en la gestión y en las cuestiones vinculadas a la economía y a la batalla cultural. Yo insisto con esto de que es difícil leer el esquema o el modelo mental del presidente porque está muy concentrado en que los cambios son sustentables en la medida que la gente acompaña, ya no por una cuestión política, sino por una cuestión de convicción, ¿no? ¿Hay elecciones en la provincia de Corrientes, elección a gobernador? ¿Usted va a ser candidato? No, y además ya ¿Por qué tan rápido? Ni lo pensó Medina Méndez. Piense un poco, genera incertidumbre. Es un tema muy conversado en el ámbito personal, familiar, es una decisión que está tomada no ahora por estas circunstancias, sino hace muchísimo tiempo, tiene que ver con el estilo de vida que uno quiere llevar adelante, con la profesión que lleva adelante, con una visión que tengo respecto a quiénes son las personas que deben ocuparse de la política, y creo que soy mucho más útil en esta posición en la que hoy puedo aportar como consultor, de alguna manera tratando de ayudar en este proceso, y en esto que tiene que ver con la batalla cultural, donde me siento además muy útil y muy cómodo. Meterse en la cuestión de la política agonal, partidaria, electoral, sería de alguna manera desdibujar un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, particularmente en el caso de la Fundación Club de la Libertad, que tiene que ver con preservar ese espacio como un espacio académico, intelectual, de discusión, de debate, que a alguna gente le podrá parecer poco relevante, a nosotros nos parece que ha sido una parte esencial de esto que ha pasado en Argentina, no porque nosotros seamos protagonistas de ese proceso, sino porque en buena medida la gente decidió cambiar cuando entendió que lo anterior no funcionaba y decidió darle una oportunidad a este formato de ideas y a esta discusión que estamos teniendo hoy en Argentina. Entonces ahí me parece que soy más útil, que puedo aportar más, que puedo poner mi granito de arena, y en buena hora que el presidente habilite que esos espacios de conversación sigan vigentes. Y eso va a seguir siendo así en la medida que uno no participe del proceso político partidario. Así que la respuesta es categórica porque en realidad está muy meditada, muy pensada, y yo sé que y entiendo perfectamente. Yo si fuera periodista solamente y no fuera consultor, quizás pensaría de la misma manera que todos los que ven, ¿no? Alguien que pudo estar en Olivos, que estuvo en la Casa Rosada antes conversando a solas con el presidente, quizás tenga alguien el sesgo de pensar que puede ser un jugador del perdón, Alberto, por último, de mi parte por lo menos, ¿quiénes son los hombres o las personas que deberían jugar en la política y en Corrientes? Recién lo dijo. Y a ver, hay muchos dirigentes políticos en la provincia de ¿Nombres? Corrientes. A ver, te diría que hay un montón de nombres, hay gente en los partidos políticos tradicionales, yo no descartaría a los outsiders, digo, teniendo la experiencia que hemos tenido en Argentina, no veo por qué tiene que ser gente que está en el sistema político. El presidente es una persona que proviene de un espacio no partidario y de hecho llegó a la elección sin partido propio, digo, hagamos un poquito de memoria, fue presidente de la Nación sin tener un partido propio, sino con partidos políticos que le prestaron el vehículo electoral para competir en la elección, con lo cual yo no descartaría la aparición de outsiders o de personas que no están en el sistema. Y por supuesto, ¿por qué no? Dirigentes políticos, veremos ahí la estrategia del presidente. Creo que nombres podríamos conjeturar un montón, pero todas serían conjeturas basadas en dos cosas. Uno, en prejuicios, en formatos de pensamiento, a mi juicio, tradicionales, digamos. Podría ser, yo no tengo absolutamente nada en contra de que los políticos ocupen ese espacio. Lo que digo es, ¿puede ser un político tradicional? Sí. ¿Puede ser un político más nuevo? Por supuesto. ¿Puede ser una persona fuera del sistema? También. Y creo que eso es lo que se va eventualmente desde lo táctico, de lo estratégico, definir en los próximos meses. Veremos, por ejemplo, el caso Santa Fe. Vamos a ver en el caso de Santa Fe quiénes son los candidatos del espacio oficial, si se trata de políticos tradicionales o personas que vengan fuera del sistema. Creo que todavía es una gran incógnita y conociendo un poco la visión del presidente te diría que es un tema poco relevante, el tema de quiénes son las personas que eventualmente pueden configurar eso, porque en definitiva aquí lo que importa es quién va a llevar adelante el estandarte de las ideas, quién va a plantear reformas. En todo caso, el mensaje que yo dejaría es que aquellos que quieran ser candidatos y que quieran representar al espacio van a tener que tener la vocación de proponerle a la sociedad reformas en serio, digo, ¿no? Para ocupar espacios que sean para que todo siga de la misma manera, probablemente no sea muy interesante para este espacio político que está buscando cambiar la Argentina y sobre todo cambiar la manera de ver el país, ¿no? Bien, Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias por la información. Gracias, muy amable. Bueno.